Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, pues antes de ir a nuestra programación, queremos hacer una invitación a cada una de las personas que nos escuchan, a los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti, a un evento que estamos programando para la Ciudad de México, 30 de septiembre, 1 de octubre. El tema que vamos a tratar allí va a ser tu identidad cuenta. Esto realmente pues creemos que es un tema muy importante porque algunos de nosotros nos corchan realmente cuando nos hacen la pregunta ¿cuál es nuestro propósito de vida? Y realmente nunca tenemos la respuesta correcta para ese propósito. Realmente es porque tenemos una falta de identidad, carencia de identidad, y allí realmente pues vamos a estar enfocados en este tema sábado y domingo, expositores de la emisora Busco en Ti, estaremos allí en México. Y bueno, toda la información ya está en nuestras redes sociales, los que quieran asistir, que quieran colaborar, que quieran patrocinar a alguien más de la Ciudad de México, todo es bienvenido. Así que a estar pendientes de toda la información en las redes sociales, cualquier información que necesiten la pueden solicitar a cualquiera de los miembros de Busco en Ti y ahí estaremos listos para la respuesta. Así que, doctor Molina, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Jorgito, gracias por esta oportunidad que tenemos de estar aquí al aire, en vivo y en directo, en un programa sobre gobierno civil bíblico. No es un programa más, no, es un programa diferente, es un programa en donde proponemos que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Y esa forma de gobierno, pues, la que Dios ha diseñado en la Biblia. Y ya saben que hemos dicho que la forma bíblica de gobierno es la república. Entonces saludamos a todos los que nos ven en directo, saludamos a todos los que nos verán en diferido en cualquier parte del mundo y en cualquier hora del día. Aquí estamos con nuestro querido amigo chileno, Juan Carlos Polanco, a quien le damos la bienvenida. Hola, hola Pastor, ¿cómo estás? Espero que bien. Nosotros estamos bien aquí, gracias a Dios. Día miércoles, mitad de semana. Y efectivamente, lo que usted dice, este programa radial es para establecer ideas prescritas por el Dios Todopoderoso, la verdad, la única verdad, no es nuestra verdad. Y, y ahí vamos, en ese proceso, digamos, de enseñar a la gente, poder explicar, poder darle cuál es el punto de vista que Dios tiene para el gobierno, cuál es digamos, la función por la cual Dios diseñó el gobierno civil como una institución, y no solamente el gobierno civil, sino el resto de las instituciones sagradas, que son las primordiales en sí. Entonces, aquí estamos, felices. El otro día una dama, una señora, me explicaba una conocida que nos veía y estaba muy, muy contenta, que Dios le había revelado mucho ante lo que compartimos acá. Así que ahí vamos dándole. Muy bien, bienvenido Juan Carlos, nuestro amigo de Chile. Y hoy tenemos pues un invitado especial, un invitado de lujo diría yo. Es un privilegio poder tener con nosotros desde Medellín a un hombre que es internacional. Bueno, él es internacional, interdepartamental, intermunicipal y también es interbarrios.
sea que es un hombre que va de lo grande a lo específico. Tiene mucha experiencia sobre gobierno civil bíblico y nos hemos invitado pues a el reverendo Paulo Filión. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes, Pastor Ricardo. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación y qué gusto saludar a Juan Carlos también. Muchas gracias y un gusto saludar a todos los que nos acompañan esta tarde también. Muchas gracias por acompañarnos, aceptar la invitación y como siempre pues decirles a los que nos ven, nos escuchan, introduciendo un poco la situación que en Colombia estamos en un tiempo de crisis. Aquí en Colombia ahora mismo estamos viviendo al borde porque los colombianos han tomado una decisión muy mala y es de probar en carne propia el comunismo socialista del siglo XXI. Y este gobierno, pues, cada propuesta que hace, cada iniciativa, es una locura, es un problema terrible y las redes sociales, pues, están llenas demostrando su inconformidad con lo que está pasando en Colombia. Entonces, pues esta inconformidad, este malestar que hay, nos pone alertas y en peligro, porque Colombia es un país que disfruta de ciertas libertades, no de todas las libertades, de ciertas libertades, y esas ciertas libertades que tenemos, pues están en peligro por esta filosofía errada, equivocada, esta filosofía de ruina y pobreza que ahora se está impulsando dentro del gobierno. Bueno, eso nos ayuda, esa introducción nos ayuda a nosotros a introducir nuestro tema. Veníamos hablando acerca de el costo de la libertad, el programa pasado, y hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es libertad versus lo que es libertinaje. ¿Qué es libertad y qué es libertinaje? Bueno, para eso hemos invitado a nuestro querido amigo Paulo Filión. Le iba a pedir el favor a Jorrito, nuestro director de controles, si puede darle la entrada a Michelle, que Michelle pues también es parte del equipo, está queriendo entrar y no ha podido. Entonces, si Jorrito que está ahí nos ayuda a darle la entrada a Michelle Carreño, que es parte de este equipo. Bueno, mientras eso pasa, entonces Pablo y Juan también abiertos, si quiere hacer una pregunta a Pablo, ampliar el tema, en fin, vamos a dar la oportunidad a nuestro invitado para que nos ayude a hablar sobre libertad versus libertinaje. Sería muy bueno que yo he escuchado la definición de Pablo de libertad. Yo tengo aquí en mi PowerPoint, tengo la definición de libertad de Montesquieu, tengo la definición de libertad de Noah Webster, tengo la definición de libertad de un diccionario normal. Me faltó la definición de mi amigo John Locke. Y pues ahora vamos a, después les pongo esto, escuchamos a Pablo y que Pablo nos dé la idea de cuál es la definición de libertad. Pablo. Sí, muy bien, muy importante poder tener claro este término, este concepto, porque es un concepto muy clave en la vida de cada persona y una nación. En la historia se ha dado la vida de muchas personas tratando de obtener la libertad de las naciones. La libertad siempre ha sido un concepto clave en la historia. Lo increíble es como, siendo un concepto tan importante, a veces no tenemos claro de qué se trata. Y de hecho, a veces, y ahora estamos viendo una época donde se ha distorsionado muchísimo este concepto y estamos lejos de qué es. Entonces,
Libertad básicamente es vivir dentro del orden diseñado por Dios, o libertad es vivir dentro del orden natural, o vivir dentro de los límites establecidos por el Creador. Porque si uno contrasta esto con la idea de libertad que tiene el mundo normalmente, es el mundo secular dice que libertad es poder vivir sin restricciones, poder vivir sin límites, sin que nadie le impida a uno hacer nada. O sea, vivir, Pero eso, vivir sin límites, sin restricciones, sin que nadie diga nada, ya no sería libertad, ¿no? ¿Eso sería qué? Sería libertad, libertinaje, ¿no? exacto, eso es el concepto secular, porque la cuestión es que todos necesitamos límites, todas las cosas necesitan límites, porque sin límites no se podría definir qué es qué, todo estaría mezclado, todo estaría revuelto, ¿cierto? Todo en la vida necesita algún límite. Por ejemplo, nuestro mismo cuerpo, si no tuviera la piel que lo limitara, nos desparramaríamos, ¿cierto? Pero las arterias, si las arterias no tuvieran unos límites, unas paredes, la sangre se riega. Si los ríos, todo necesita unos límites, las carreteras, las calles. Entonces los límites son importantes. Paulo, perdón que interrumpa un momentito, porque es que al principio tú dijiste algo muy importante en cuanto a libertad. Y pues este es un programa que va dirigido a evangélicos, a gente que quiere saber sobre el gobierno. Pero supongamos que lo escucha alguien que no es evangélico ni cristiano de religión, nada de eso. Tú dijiste libertad, estar bajo obedecer las leyes de Dios o estar sometido a la ley natural. O sea, si descartáramos, si no hablamos de Dios ni nada de estas cosas, de todas maneras, la idea de libertad existe. La naturaleza misma expresa eso. ¿Puedes explicar un poco? Ya lo estás haciendo en un sentido amplio, hablando del cuerpo, hablando de las leyes naturales que hay, pero si no nombráramos, es que Dios manda que se le obedezca, y si uno anda bajo la ley de Dios es libre, es que ustedes quieren que yo me vuelva religioso, lo que sea. Bueno, ok, descartemos esta parte. De todas maneras, si una persona quiere ser libre, hay leyes naturales, Pablo. Exacto, hay un orden natural, ¿cierto? Todas las cosas tienen un orden. Aún si Dios no existiría, hay un modelo correcto para vivir, que no afecte a los demás, que no me afecte a mí mismo. Y ese es el orden natural. Entonces, claro, para nosotros es más fácil saber de ese orden natural porque creemos en un creador. Y nosotros decimos que las cosas deben hacerse o debemos vivir de acuerdo a como fue hecho al inicio por el creador. Ese es el concepto de los principios. ¿Qué es un principio? Un principio es tal como fue hecho al inicio. Entonces, para nosotros que creemos en un creador, es fácil entender esto, pero aun si no existiera un creador, hay un orden natural, hay un orden de cómo son las cosas. Y ese orden está establecido por los límites que son necesarios para la vida. O sea, yo no puedo vivir sin límites y eso todos lo entendemos aunque no lo queremos aceptar o a veces algunos no quieren aceptar algunas cosas solamente, pero todos aceptamos algunos límites en la vida. Por ejemplo, todos aceptan que es malo asesinar, es malo robar. Entonces, todos aceptamos que hay ciertos límites en la vida. Sí, señor. Esa es la idea de lo que estamos nosotros tratando de explicar acerca de libertad. Que la libertad nuestra está en peligro, porque la gente sobrepasa las normas naturales,
rechaza a Dios y entonces la sociedad entra en caos. Entonces, este tipo de gobernantes o gobiernos que se levantan, como en Chile, por ejemplo, con Boric, que tiene unas ideas también todas trastornadas. Líderes como en Venezuela, Chávez y Maduro, que ellos sí han probado lo que es el comunismo socialista puro y todo lo que trae. En Chile han querido también probar, pero se dieron cuenta a tiempo que no funciona. Nosotros en Colombia estamos probando, pero sabemos que no funciona y ahora, ¿cómo vamos a quitarnos este mal de encima? Está muy complicado. No sé si Juan Carlos quiere añadir algo, preguntar algo a Pablo acerca de la idea clara, cómo un gobierno puede ayudar a sustentar esta idea de libertad y no dar riendas al libertinaje, porque en Colombia está pasando eso. Se le va a pagar a los delincuentes para que no maten ni roben, se le va a dar celular a todos los ladrones de celular, a los que están en la cárcel, si les va a sacar, se le va a la casa para que no estén acomodados allí en las prisiones, si le caen a la casa, se le va a dar plata a mucha gente que no tiene pensiones, se va a sacar de los que tienen plata y se les va a dar a los que no tienen, en fin, un caos. Juan Carlos. Sí, no, también toca añadir de que se les van a quitar el título de delitos a algún tipo a ciertos tipos de delitos para que la delincuencia baje. Esas son las lógicas de los socialistas de este gobierno, de estos gobiernos en sí. Yo literalmente he escuchado socialistas de 45, 47 años que dicen textualmente, literal dicen, si falta plata, imprimamos más billetes. Esa es la lógica que tienen ellos. Pero bueno, volviendo al tema de lo que decía Pablo, me traía recuerdo lo que hablábamos el lunes y lo que concluimos que es la libertad en sí, cómo obtener la libertad, y con el pastor Ricardo hablamos y decíamos, no, para ser libres debemos dejar eliminar las leyes que nos oprimen, las leyes que oprimen, leyes. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? Y concluimos obedecer la ley. Fue como bien contradictorio. Pero ¿cuál ley debemos obedecer para que nosotros seamos libres en sí? Entonces, si nosotros nos vamos a los 10 mandamientos, que es la única ley que Dios ha dado, la única constitución que Dios le ha dado a una nación en sí, están hechas para proteger los derechos fundamentales, la vida, la propiedad y la libertad en sí. Entonces, cuando Pablo habla de que la naturaleza igual nos llama a vivir en libertad, o sea, a vivir en un orden, en un estado natural, en el cual haya cierta armonía, una armonía, digamos. El ejemplo que yo daba sobre el águila, por ejemplo. El águila es un ave que anida a cierta altura, vuela por sobre ciertos metros sobre la tierra. Si sube más, le pasa algo fisiológico. Si baja, también le pasa algo fisiológico. Entonces, es un animal que es libre de moverse, pero en sus parámetros. En sus parámetros. ¿Por qué? Porque sabe de que si se sale de estos parámetros, se muere, o le pasa algo mal, o no hay armonía. O sea, la función por la cual fue establecida aquí en este mundo no es cumplida en sí. Entonces, ¿cómo nosotros también, al salirnos de nuestros parámetros, al querer legislar conforme a nuestras pasiones, a nuestras emociones, a nuestra mente, hace que nos matemos entre nosotros? O sea, es un fin de muerte en sí. Entonces, con lo que dijo hoy Pablo, en este momento, me reafirma más lo que hemos estado hablando todo este tiempo acerca del cómo Dios quiere que nosotros vivamos en plenitud. Y la manera en la que vivamos en plenitud es respetando su ley. Esa es la manera en la que el ser humano va a ser próspero, va a ser libre, va a ser un ser humano pleno, digamos. Y eso, o sea, podríamos decir un montón de cosas más, pero el fin del ser humano en la tierra es vivir pleno,
adueñarse de este mundo, subyugarlo, digamos, enseñarse de todo, pero no podemos enseñorear de otra persona más, ¿cierto? Dios en ningún momento dijo que nosotros podemos dominar a otra persona, esclavizarla ni hacerla parte de nuestra propiedad. Es por eso que eso, que lo que estamos viviendo hoy, este tipo de leyes que nos esclavizan, el lunes pasado hablábamos con el pastor Ricardo que nosotros somos un 19% esclavos porque pagamos 19% de impuestos, pagamos impuestos. Entonces, este tipo de leyes que nos esclavizan en sí generan una distorsión, una distorsión en el status quo que Dios ha diseñado acá y están generando este tipo de cosas que generan que nosotros estamos viendo día a día. Destrucción, muerte, que el bueno viva con miedo, que el malo viva despreocupado sabiendo que no va a tener ninguna consecuencia de lo que hace y así un montón de cosas. Michelle, bienvenida. Muchas gracias, señor Molina. Tuve algunos problemas para entrar, sin embargo, pues me gustaría saber qué han hablado hasta el momento. Sé que han tocado el tema de la libertad y tenía preparado como unas imágenes que puedan ayudarnos a describir un poco más como lo que nosotros planteamos al respecto de lo que creemos y sabemos que es la libertad conforme a la Biblia y lo que por el contrario es este libertinaje que hoy en día entre la sociedad, y creo que aún más entre los jóvenes de mi generación, es tan común. Y es que, bueno, también dentro de las clases que esta semana hemos visto con el señor Pablo Filión, hemos visto también el tema de que pues, nuestro concepto de libertad al final determina la manera en la que estamos viviendo. Y por eso está la imagen de cómo la libertad verdadera es esta libertad en la cual vamos con los límites que Dios mismo ha establecido para que no nos caigamos y no nos vayamos a aún justamente como quitarnos la libertad. Pero lo que el mundo plantea ahora, hoy en día, o aún cuando se busca en Google, la palabra libertad, encontramos esta imagen de no, tú ve tranquilo, vuela como las aves, y cuando buscas libertad, siempre en Google está las aves súper libres. Pero en realidad, esto para el diseño del ser humano solamente aporta esclavitud, porque es un ejemplo muy que quedó en mi mente, es cuando Pablo hablaba también de cómo un niño que esté en una terraza y este niño no tiene unos límites que lo definan, pues el niño puede caer de la terraza en cualquier momento. Y cuando cae, realmente lo que está pasando es que está perdiendo su libertad física. Entonces, no sé si tal vez Pablo Bien, también muy podría bien lindarnos. porque eso es lo que Pablo estaba hablando, de los límites que hay, que nos enseñan a vivir como debe ser. Pero, mi querido Pablo, ¿qué pasa con una sociedad que no vive bajo el orden natural ni bajo límites? ¿Qué pasa con esa sociedad? ¿A dónde entra? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Sí, quería retomar justamente lo que decía Juan Carlos y Michelle, muy interesante porque lo que dice Michelle es cuando uno busca en internet qué es libertad, el símbolo más usado es la libertad de las aves, que pueden ir donde quieran. Eso pareciera, ¿cierto? Vuelan como las aves. Pero eh, Juan Carlos nos recordaba que aún las aves tienen límites. Ni siquiera el águila puede ir donde quiera. Hay algunos límites que no pueden traspasar o se mueren. Entonces, lo mismo en la sociedad, ¿no? O lo mismo los individuos, las personas. No podemos hacer de todo porque nos vamos a morir. Nos va a pasar cosas que no son agradables. Entonces, si traspasamos esos límites, vamos a tener consecuencias. La pregunta siempre es quién pone los límites. Si cada persona pone los límites de acuerdo a sus deseos, como hoy en día lo están haciendo, es que yo deseo hacer tal cosa, entonces yo soy libre de hacerlo. Si yo deseo violar, pues yo soy libre. Si yo deseo usar mi sexualidad como yo quiera, pues soy libre. Ese es el concepto que tiene la gente hoy en día. Pero sabemos que esos no son los límites adecuados.
porque esos límites los están corriendo y los están midiendo de acuerdo a los deseos. Y los deseos no son una buena medida, porque los deseos son egoístas. Los deseos simplemente cambian. Hoy deseo una cosa, mañana ya deseo otra. Entonces hay unos límites establecidos y esos límites, perdóname Juan Carlos, esos límites deben ser estables para que todos sepamos y todos podamos andar en libertad dentro de esos límites. Y si no, estaríamos totalmente confundidos sin saber qué puedo hacer hoy y qué puedo hacer mañana. Tremendo. Y esclavizan también, eso es lo que dice Pablo, que los sentimientos, los deseos, la carne, todo lo que, esos impulsos que los cuales Dios nos manda a luchar contra eso, a confrontarlo o a huir directamente. No, uno dice, no, yo soy libre porque, un ejemplo un poquito más subido de tono, yo soy libre porque puedo estar con quien yo quiera en mi cama. Y eres esclavo, no eres libre, eres esclavo de ese impulso. O sea, no, te esclaviza automáticamente y tu fin va a ser muerte en sí. Entonces, Pablo, actuar no bajo el orden, no bajo el marco de la ley, entre paréntesis, la produce libertinaje, digamos, es libertinaje, la persona hace lo que quiera, pero eso tiene unas consecuencias individuales, familiares, nacionales. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad hoy en día? ¿Qué está ocurriendo? La gente está caminando en el marco de la ley y del orden, o la gente está decidiendo vivir como quiere. Paulo. Claro, sí, muy importante esto. El fin último de que no tengamos unos límites o un orden claro, el fin último, el resultado final es el caos, es el desorden. Y el caos, el desorden o la anarquía nos lleva a la muerte, a la destrucción y a la pérdida de libertad y a la pérdida de los derechos. Cuando no hay un orden correcto, cuando no hay, em, cuando no hay unas leyes claras establecidas, unos límites claros establecidos, entonces eh, nadie tiene derecho a poseer nada, por ejemplo, porque no hay una ley que diga esto le pertenece a quién. Y así que cualquier persona lo puede poseer. Y eso empieza a verse claramente en nuestra nación, ¿cierto? Ahí la gente empieza a tener muchas razones para hacer lo malo o para hacer lo que a ellos les parece bien. Porque como no hay un orden establecido, entonces empezamos a ver caos. Y es muy lamentable que en Colombia, por ejemplo, ya estamos teniendo temor de viajar por las carreteras, porque empiezan otra vez los secuestros, empiezan otra vez masacres, desapariciones forzadas, porque nuestro gobierno no está acentuando el límite que debería tener la sociedad y no está cuidando esos límites, sino que está corriendo esos límites o está dando esa libertad inadecuada y la gente está aprovechando para eso. Y estamos volviendo a una época de desorden, a una época de peligro. Esta mañana fue o ayer, un canadiense del aeropuerto golpeó a un policía. Y pues eso ha sido un escándalo, porque el policía no se defendió, no podía defenderse. Y yo he visto cosas que están pasando, me llegan mucha información, videos, en donde la policía va a ciertos lugares y salen corriendo, porque las personas les pegan, los ultrajan, les roban sus armas, su moto, lo que sea, y la policía no puede intervenir. ¿Eso por qué ocurre, Pablo?
Wow. Cuando, cuando eso ocurre, estamos llegando a unos límites demasiado peligrosos, porque quiere decir que el orden natural se está revirtiendo y se está poniendo un desorden como el estándar para la vida. Entonces se premia más la maldad o se premia más el desorden que el orden establecido, y el estándar de vida empieza a regirse por unos límites totalmente lejos de la verdad, y podemos llegar a unos límites insospechados de violencia, porque ya se da primacía o se pone en primer lugar ese tipo de comportamiento. Claro, lastimosamente yo estaba pensando que hubo un tiempo aquí en Colombia en donde la libertad estaba muy escasa, porque la gente no podía viajar de ciudad a ciudad, la gente no podía andar en su carro privado, andar en buses era peligroso, porque en ese tiempo había algo que llamaba, creo que llamaba la pesca milagrosa, y la guerrilla y los mafiosos pues aprovechaban la ausencia de la autoridad para hostigar y para parar eh, vehículos privados y públicos para mirar quién iba ahí, robarlo o secuestrarlo. Era un tiempo muy difícil en Colombia y era porque los malignos, los malos, los malhechores tenían ciertas libertades o estaban, no se le estaban acosando o persiguiendo como era. Eso me recuerda lo que pasó ahora con la policía que secuestró el ELN, y el ministro dijo que la culpa no fue del ELN, sino que la culpa fue de ella por estar en un lugar que no debería estar. Entonces, ¿cómo es el asunto? En Colombia, la libertad. Si uno tiene libertad y no puede ir al lugar y no puede moverse porque o lo roban, lo secuestran, le quitan el carro, la cicla. ¿A qué punto estamos llegando, Pablo? Claro, eso demuestra que son los malhechores los que están poniendo los límites, están poniendo el orden en la sociedad, un orden que ellos están estableciendo, y no el orden natural puesto por Dios, el orden divino o el orden que el gobierno debería poner o establecer. En este caso, son los malhechores los que están diciendo por dónde la gente puede andar, por dónde no puede andar. Y eso es muy lamentable porque demuestra qué tan lejos nuestra sociedad, nuestro país ha ido en términos morales, ¿Qué en tan términos lejos de o orden qué tan bajo? civil, qué tan lejos del orden establecido o qué tan bajo tal vez ha caído? en nuestra forma de hablar, cómo hemos caído en ese sentido. Mira, yo te veo aquí, te voy a colocar aquí la definición de un amigo mío personal. Se llama Charles de Labrador, barón de Montesquieu. Mira lo que él dice sobre la idea de libertad. La libertad política de un ciudadano depende de la tranquilidad del espíritu, que nace de la opinión que tiene cada uno de su seguridad. Y para que exista la libertad, es necesario que el gobierno sea tal que ningún ciudadano pueda temer nada del otro. ¿Cómo vamos a explicar esta definición de Montesquieu frente a que ya como ciudadanos nosotros no estamos tranquilos en nuestra mente, en nuestra propia seguridad? Nuestro espíritu está inquieto. Uno sale y está asustado porque de pronto aparece una moto o una persona y le va a quitar su propiedad.
O sea, no hay paz mental. ¿Cómo podemos explicar esto que Montesquieu nos dice ahí? Claro, si la medida de la libertad es la tranquilidad que de los habitantes de una nación tienen, pues entonces nosotros otra vez estamos muy lejos porque no tenemos tranquilidad, estamos preocupados, mucha gente vive asustada. em, en la semana pasada estábamos orando por personas que grupos al margen de la ley habían secuestrado. Y son cosas que no se saben porque tal vez no son personajes públicos. Y entonces en nuestro país tenemos muchos lugares donde ya no se puede vivir en paz, en tranquilidad, no solamente por la delincuencia común, los robos o el asesinato, pero también por el secuestro y por grupos que quieren tomar el orden legal de nuestra nación. Es muy interesante que lo que está pasando en Hispanoamérica, Latinoamérica, en Colombia, por la idea equivocada de libertad. Algunas personas, los ciudadanos, tienen ideas equivocadas de la libertad, entendiendo, y los evangélicos, al mundo de los evangélicos, porque los evangélicos están felices en las cuatro paredes cantando libertad y gloria a Dios, amén y aleluya. Esa es una clase de libertad, la libertad espiritual. Pero nuestro amigo John Locke, Montesquieu, Noah Webster, ellos hablan de una libertad política. Y la libertad del evangelio no solamente es espiritual, también es política. Y si los cristianos, los pastores, los líderes no entienden lo que es libertad política, entonces el mal va a aumentar. ¿Qué piensas de esto, Pablo? Claro, otra vez, ¿dónde se pone el límite? ¿Dónde se pone la raya? Entonces los ciudadanos siguen ese límite que el poder político pone o que el poder político guarda, ¿cierto? Pero si estamos regidos por un poder político que pone la raya más lejos, entonces los ciudadanos tienen libertad de ir más allá. Y eso es lo que está pasando en esta época. Este gobierno dice, no es malo abortar, no es malo la eutanasia, no es malo este tipo de cosas. De hecho, está diciendo, esta gente hace este tipo de cosas es porque no tiene oportunidades. No es que eso sea malo, sino que, o sea, no los está condenando, sino que es gente sin oportunidades. Entonces vamos a darles oportunidades para que dejen de hacer estas cosas. O es gente que no tiene los recursos suficientes, entonces no los está condenando, simplemente son gente necesitada que ahora requiere una ayuda y por eso el Estado la está ayudando. El Estado mismo se convierte en promotor al correr la raya, el límite, y entonces permitir que sus ciudadanos mm, traspasen esos límites establecidos por Dios. Sí, señor. Extender los límites fuera de lo normal o bajar el estándar de vida, bajar el estándar de los valores, de los principios básicos, de los principios esenciales, es lo que trae trastorno. Pues hoy en día, Pablo y Juan Carlos, la gente quiere vivir como le da la gana, como se dice vulgarmente. La gente quiere vivir que nadie le diga nada. La gente, hubo un proyecto de ley que se cayó, gracias a Dios, y era sobre la marihuana. La marihuana como recreación, ¿no? Recreacional. Y pues la ley, quieren a través de la ley aprobar las acciones incorrectas. Eso es lo que hacen los congresistas, progresistas, que no entienden que no se deben hacer leyes
para promover el mal. Las leyes que se deben hacer deben ser para castigar a los malos, no para darle más fuerza, más espacio a los que hacen el mal. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros seguidores hoy, los que nos verán en el futuro, de la importancia de entender la idea correcta de libertad y no caer en libertinaje? Sí, Yo, ajá, sigue Juan Carlos, sigue. disculpe, bueno, para cerrar, esto ya es lo último que digo, debemos tomar dos planes, un plan a corto plazo y un plan a largo plazo, ¿cierto? Podríamos hablar de tres, a corto, mediano y largo plazo. El plan a corto plazo es el que estamos haciendo ahora, tratando de que las personas lo escuchen en este momento y que Dios, de cierta manera, les meta convencimiento en su mente, en su conciencia, para que puedan hallar gracia en lo que nosotros hablamos, ¿cierto? La mediano plazo es trabajar con nuestra familia, trabajar con nuestras comunidades, y el plan a largo plazo es prepararnos como iglesia, porque lo que estamos hablando ya está pasando, la gente está viviendo en un libertinaje incontrolado completamente, y qué es lo que va a pasar de aquí en una generación más. Vamos a hallar mujeres que abortaron, que van a estar arrepentidas, van a haber mujeres que no tuvieron hijos porque las engañaron pensando de que iban a ser libres sin hijos, se van a ver con 50 años paseando en coche a gatitos, a perritos, van a reaccionar y van a decir qué fue lo que hice con mi vida. Van a haber personas que se mutilaron sus genitales y van a reaccionar y van a decir qué pasó con mi vida. Entonces nosotros como iglesia debemos estar preparados para recibir a estas personas, para que conozcan, que tengan convicción de pecado, que se arrepientan, que lleguen a los pies de Cristo y comenzar a preparar una generación nueva a largo plazo, de aquí a 20 años más, que sea la que dé el frente, porque nosotros estamos rodeados. O sea, yo, por donde veo, estamos rodeados por todos lados. Yo siento que me están apuntando desde la espalda, desde el frente, de los costados. Quiero escapar y no puedo escapar por ningún lado. Para nosotros ya es complicado, pero para la generación siguiente, no. Entonces, eduquemos a largo plazo, preparémonos como iglesia para recibir a la persona que ha cometido pecado, que ha cometido error, y llevar ese pecado a los pies de Cristo. Sí, muy importante eso. Creo que también el desafío para la iglesia es poder entender cuáles son los límites adecuados para cada cosa, los límites que Dios ha diseñado. Por ejemplo, para nosotros es fácil entender los límites establecidos para la familia. Todos defendemos que hay un modelo de familia porque así Dios lo estableció. Pero ese modelo hoy en día se está distorsionando y diciendo no, el modelo, o hay muchos modelos, puedo hacer lo que quiera. Los cristianos entendemos que no. Dios creó un modelo y estableció unos límites para la familia. Pero no solamente para la familia, Dios estableció límites para el gobierno civil, Dios estableció límites para el arte, para la ciencia, para la educación. Dios estableció un modelo para la crianza de los hijos, un modelo para la economía, un modelo para los negocios, un modelo para cómo debo vivir en cada aspecto de mi vida. Entonces, ese es el desafío que tenemos como iglesia, por un lado, pero lo que decía Juan Carlos. El otro desafío, después de que encontramos y entendemos los límites que tenemos para cada área, es educar en eso, enseñarlo, para que las nuevas generaciones puedan vivir dentro de esos límites. Entonces, creo que debemos ponernos esa meta de volver al límite, volver al orden natural, volver al orden establecido por Dios, volver al orden divino. Eso debería ser uno de nuestros lemas y uno de nuestros propósitos. Volver al orden natural. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo cuál es el orden natural establecido por Dios y Dios enseñándolo a nuestros hijos, la familia, la gente que conocemos, usando los medios de comunicación, usando todos los medios posibles para difundir los principios que Dios nos dio, los valores del reino. Y de esa manera vamos a poder establecer el reino de Dios en nuestras naciones
en nuestra sociedad. Muy bien, el tiempo se nos ha ido, nos quedamos con esa frase. ¿Cómo disfrutar de la libertad espiritual y política volviendo al orden natural diseñado por Dios, al orden natural de las cosas? Muy bien, nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Gracias, Juan Carlos Polanco, por venir. Gracias, Pablo Filión, que nos acompañó hoy como invitado especial. Nos despedimos, nos veremos la próxima semana con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones.